Obviamente Naufel no le dijo la verdad a Gabriel, porque imagínate decirle a alguien que nomás la seguiste porque por primera vez en la vida alguien había sentido preocupación por cómo estabas mediante un intercomunicador. ¿Espera qué? Y es que la historia nos presentaría a Naufel, un chiquillo de 10 años. Naufel era un apasionado de capturar sonidos con una grabadora, esto principalmente porque sus padres eran músicos. Al igual que muchos niños, Naufel tenía muchos sueños en mente, entre ellos ser un pianista y astronauta. Todo esto por influencia de sus padres. A decir verdad, el chico tenía una vida normal y muy feliz, hasta que un día, al volver a casa de una tocada, en un abrir y cerrar de ojos, su padre perdería el control del auto, lo que haría que en ese accidente ambos padres perdieran la vida, dejando huérfano al chico. Desde aquel día todo cambiaría para Naufel, pues llegaría a manos de un tío y su primo en los suburbios de París. Con el tiempo el chico crecería y conseguiría un empleo como repartidor de pizzas, pero lo malo es que este era un desastre, ya que siempre llegaba tarde a las entregas, y pues como el trabajo se manejaba con la promesa de que si en 20 minutos la pizza no llegaba, esta sería gratis, aunque claro, tenía un jefecito bien tolerable, ya que nomás no despedía al chico. Naufel sí que había perdido el sentido de su vida, ya que ahora no existía un rumbo para él, ya que incluso su familia, llena de indiferencia y malos tratos, hacían que la vida sea insoportable. A pesar de todo, el chico se mantenía a flote. Si bien no era el mejor en lo que hacía, algo de empeño le colocaba. Sin embargo, y de mala fortuna hablamos, este es uno de esos casos, porque en una de esas entregas, el pobre chico en un descuido se estrellaría con un auto. Afortunadamente había salido ileso, aunque la moto que conducía había tenido ciertos daños, pero lo malo es que no llegaría a tiempo a hacer la entrega nuevamente. Al llegar al edificio en el que debía hacer la entrega, algo inusual sucedería, y es que entre todo el relato con la dueña de la pizza con el nombre de Gabriel, esta no se molestaría con el muchacho. Eso sí, dato de vital importancia, ya que estos dos nunca se verían las caras, pues solo sería una charla por el intercomunicador, porque la puerta del edificio no se abría y una tormenta caería en la ciudad. Naufel ya se iba a retirar porque la pizza había llegado toda destruida, pero la chica se enteró del accidente y así empezarían a platicar un buen rato. Naufel por primera vez y en mucho tiempo había sentido que alguien se había preocupado por su condición, lo que provocaría que empezaran a conversar un buen rato, dando detalles importantes como que la chica trabajaba de bibliotecaria. Eso sí, curiosamente, en un momento una anciana entraría como si nada al edificio con la ayuda del intercomunicador, siendo así que parecía que el destino, o quizás por mera casualidad, no querían que Naufel y Gabriel se conocieran. Bueno, al cabo de un buen rato la lluvia dejó de caer y ya se iba para casa, pero Naufel, lejos de seguir con su vida, se obsesionaría con esta chica, tanto así que la buscó mediante una guía telefónica hasta dar con Gabriel. Sin embargo, cuando ya le iba a echar plática, su primo interrumpiría el momento perdiendo la comunicación. Naufel no se iba a quedar quieto, ya que inclusive iría hasta el trabajo de la chica y ya la iba a encontrar, pero por meras circunstancias esta acabaría su turno, lo que produjo que Naufel la siguiera hasta llegar a algo así como una vecindad. Al poco rato y sin salida se encontrarían con Gabriel, quien había ido a dejar unos medicamentos a su tío llamado Gigi. Al verse sin salida, el chamaco de pura suerte vio que había un anuncio como aprendiz de carpintería. En un inicio Gigi no quería aceptar, pero Naufel insistiría, ya que vio la posibilidad de acercarse a Gabriel, hasta que después de mucho insistir, Gigi terminó aceptando porque se compadeció del chico. Así Naufel se despidió de su antiguo hogar, aunque vaya a saber si ese lugar lo era, por la indiferencia que había tenido todo ese tiempo. En fin, poco a poco el chico fue aprendiendo carpintería y Gigi parecía que le tenía cierto aprecio. Eso sí, hubo un pequeño conflicto con Gabriel, ya que no entendía por qué su tío lo había aceptado, pero eso se resolvería rápidamente, ya que empezarían a conocerse. Obviamente Naufel no le dijo la verdad a Gabriel, porque imagínate decirle a alguien que nomás la seguiste porque por primera vez en la vida alguien había sentido preocupación por cómo estabas mediante un intercomunicador. En fin, donde vivía Gigi era un lugar inmenso cerca a muchos lugares que estaban abandonados, por lo que el chico exploró hasta que llegó a una grúa gigantesca en la que se podía ver toda la ciudad, lo cual era muy impresionante por su belleza. Vale decir que en una de esas Naufel fue al trabajo de Gabriel a rentar unos libros, y entre plática y plática se toparían con varios libros del Polo Norte. Gabriel pensaba que Naufel quería ir a ese lugar, por lo que el chico mencionó que no sería una mala idea, aunque claro, Gabriel pensaba que pese a que es un hermoso lugar, jamás iría por cómo es su vida. Pero Naufel, que era un soñador, no se sacaría esa idea de su mente, ya que el mendigo chamaco empezaría a construir día y noche una especie de iglú, solo por complacer o acercarse más a Gabriel. Bueno, la
la cosa iba ciertamente bien, hasta que un día se toparía con la sorpresa de ver a su primo. Así es, el mismo cachondo del principio, pero ahora se estaba tratando de ligar a Gabriel en el taller de su tío. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No lo sabemos, pero Naufel se sacó de onda, aunque más que todo se molestó por su presencia. ¿Pero qué hacía ahí? Pues fíjate que el muy canijo había invitado a una fiesta a la chica esa misma noche, aunque Gabriel había preferido ir con Naufel a la fiesta. En fin, al llegar la noche, cuando Gabriel fue a recoger a Naufel, este le tenía una sorpresa, porque la llevó hasta donde había construido el dichoso iglú. Estos estaban teniendo un momento especial hablando del destino y esas cosas. Ciertamente todo estaba saliendo de poca madre, pero la situación se empezaría a descontrolar, ya que Naufel, en un intento de ligarse a Gabriel, le reveló que él era el repartidor a quien había conocido hace algún tiempo. Pero lejos de tomarlo de buena forma, Gabriel se molestó, ya que pensó que era un intenso, que solamente se quería acostar con ella. Naufel trató de justificarse, pero de nada serviría, porque Gabriel creería que solo se había aprovechado de su tío. Gabriel se iría muy molesta, y peor Naufel, por el enojo, empezó a destruir el iglú. De ese modo, y luego de un rato, él solo iría a la fiesta a beber, y vaya que estaba molesto, porque de la nada empezaría a agarrarse a palos con un sujeto, nomás porque le había quitado el asiento, lo que produjo que su primo lo someta para acabar la pelea. Ya al día siguiente, Gigi no estaba en el taller, por lo que Naufel se puso a chambear. Cualquiera diría que por el tiempo Naufel le sabía al oficio. Pero el diablo actúa de formas misteriosas, porque en un descuido Naufel se volaría la manecita por querer atrapar una mosca que lo andaba molestando. Eso sí, para este punto volveríamos al inicio de la película, porque bueno, verán, en un inicio esta manecita ya aparecería en un hospital para ser desechada o enterrada. Bueno, no estoy seguro de qué se hace en estos casos. Si hay algún médico viendo esto que nos puede aclarar la duda, en los comentarios se lo agradecería. En fin, la pinche mano parecía que había tomado vida y quería regresar a toda costa al cuerpo, o sea, con Naufel, pero primero tuvo que pasar por chingo de cosas, como por ejemplo, escapar del hospital, enfrentarse a una paloma, pelear contra ratas, pasar la noche en medio de la lluvia, volver a pelear con unos bichos, lo que produjo que recorriera toda la ciudad, hasta que por fin se volvería a encontrar con Naufel. Pero lejos de volver a ser uno, algo sucedería, y es que no se volverían a unir. Bueno, biológicamente esto no se podía. La mano trataría reiteradamente de hacerlo, pero entre sueños Naufel parecía que había aceptado que no tenía su mano. Pero eso sí, al despertar y para calmar su mente, el chico tenía las grabaciones de cuando era un niño, y como captaba sonidos por mero gusto, de esa manera recordaría el día que había pasado el accidente de sus padres. Y es que por andar de curioso con la grabadora, este había sacado su cuerpo del auto, lo que había enfurecido a su padre, que lo empezó a regañar, pero en ese instante perdería el control del auto, y como ya sabemos, toda una tragedia sucedería. Poco a poco Naufel aceptaría que se había quedado sin su manecita, aunque claro, seguía muy deprimido por ello, tanto así que había decidido irse del taller de Gigi. Por su parte, Gabriel sentía culpa porque quizás había sido algo dura con él, más aún al darse cuenta que el chico no tenía malas intenciones, hasta que un día fue a visitar el iglú que había construido en el techo del edificio que estaba al lado de la misma grúa que les había mostrado antes. Gabriel, entre toda la nieve, encontraría la grabadora de Naufel y volvería a escuchar todo lo que había captado cuando era un niño, lo feliz que era, incluso cuando el accidente de sus padres ocurriría, pero lejos de ello, porque Naufel había cortado ese momento tan doloroso y había regrabado su propia historia, es decir, como cual Spider-Man dio un salto de fe, dejando todo atrás, saltando desde lo alto del edificio a la grúa que estaba a unos metros. Naufel jamás se había sentido tan vivo en toda su vida, y es que si lo vemos de una manera superficial, bueno, es un muchacho que perdió su mano y ya, pero si vamos más allá, como quien dice, hay tres cosas a tomar en cuenta, y es que para el primer punto, este es el fin del duelo y la aceptación de su trama, es decir, que el chico ha cerrado esa etapa de dolor, después que durante toda la película Naufel andaba obsesionado con la idea del destino, siendo así que la única forma de engañar el destino es hacer algo totalmente impredecible, que en este caso sería saltar desde el techo a una grúa. Y por último, la liberación de su mano, ya que al final este grita de alivio, y es que la mano ha cumplido su misión de hacer todo un recorrido y despedirse de él, mientras que Naufel por fin entiende que ya sea perder una parte física o emocionalmente duele, pero eso no te impide seguir adelante. La verdad, una película llena de metáforas, por así decirlo, y una animación excelente que no se arrepentirán si algún día la ven. Así terminaría la historia de Perdí mi cuerpo. Si te ha gustado este resumen, no olvides dejar un merecido like, comentar y suscribirte al canal para más historias aquí en Phantom Geekers.